Ahora, el dólar, los fondos buitres, la pacificación. Federico Sturzenegger, buenas noches. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Bueno, a través de 2 episodios parece haberse reabierto el frente externo de la deuda de la Argentina, el tema de la fragata Libertad, inesperado, todavía sin solucionar, y un fallo de un tribunal superior al juez Grishan en los Estados Unidos diciendo Argentina tiene que pagar. Creo que son 2 eventos que se dio una casualidad que se dieran el mismo... No es algo... No es algo concertado. Por supuesto que los fondos están tratando de aplicar y ver todo lo que puedan hacer. Sería interesante por ahí empezar diciendo cuánta es la plata involucrada, ¿no? Porque, ¿de cuánto hablamos? Mira, el juicio puntualmente al cual se refiere el fallo en Nueva York es de 1.300 millones, pero en realidad hay 6.000 millones en general de gente que no aceptó el canje del 2005 o del 2010. Eso es lo que está ahí dando vuelta. Está en juego. En realidad es más de 6.000 porque tendrías además los intereses y los punitorios, o sea que estamos hablando de unos 11.000, 12.000 millones. Así que es un número bastante considerable. Yo creo que lo importante es lo que pasó en Nueva York, porque ¿qué es lo que dice el fallo de la Cámara de Apelaciones sobre la deuda? Dice, vos en el año 2005 hiciste un canje, hay gente que aceptó, una quita muy significativa, y hay gente que no aceptó. Y hay un principio en los bonos internacionales que se llama el pari passu. Exactamente. Que quiere decir que cuando vos le estás pagando a alguien, le tenés que pagar a todos tus bonistas de manera proporcional. Entonces, la pregunta es, hay uno que te aceptó y le pagas, y al otro no le estás pagando nada. Entonces los fondos buitres dijeron, no, nosotros por el pari passu nos tienen que pagar algo también porque se le está pagando a estos otros bonistas. Ese es el tema. Hasta ahora nunca se le dio bolilla a ese tipo de reclamos. Y eso es interesante analizar por qué ahora, 2012, aparece que... ¿Por qué? Bueno, básicamente tiene que ver con lo siguiente, porque antes, incluso el gobierno de Estados Unidos, de alguna manera intervenía en los juicios para decir, no le den bolilla a los fondos buitres. Claro, ¿Okay? no den bolilla, pues puede pasar esto con otros países, no solo con Argentina. Exacto, y además se dificultan las reestructuraciones futuras que puedan tener otros países, porque si uno es muy concedente, si uno le da muchas prerrogativas a los fondos buitres, después nadie va a querer ¿Vos entrar. crees que ahora esa actitud de Estados Unidos cambió? No, cambió, y de hecho lo dice el fallo. ¿Y sabes por qué cambió? Porque a partir del año, a partir un poco de todo lo que fueron las crisis de deuda que arrancaron con Rusia en el año 98, y hay toda una ola de defaults que termina en realidad con el de Argentina y República Dominicana en el 2005, los países dejaron de emitir los bonos como lo hacían antes. Es decir, ahora emiten los bonos con una cláusula, le metieron una cláusula chiquitita diferente que se llama la cláusula de acción colectiva, que dice que si uno tiene un bono, que el bono se reestructura y una cantidad suficiente de bonistas acepta, eso aplica a todos. Entonces cuando uno compra el bono, ya acepta esa regla, con lo cual en todos los bonos emitidos del año 2005 a esta parte, corre esa regla y no hay más problema de fondos buitres, no hay más. Claro, no hay más. Pues es un reclamo colectivo. Entonces se terminó el problema de los fondos buitres, está quedando para el caso de Argentina nada más. Entonces como ahí acá, entonces Estados Unidos dice, no hay un problema. No hay un problema con este tema más porque ya se desapareció. Y entonces los argentinos que paguen los contratos. Ahora, estas cosas que están pasando, ¿cómo van a influir en la economía de Argentina? ¿De qué forma? Bueno, Argentina no recurre al exterior a buscar plata, por ejemplo. No, mira, primero lo que hay que ver es qué va a decidir Griesa. Porque acá se abren... porque volvió la causa Griesa. Claro, dice, hay que aplicar el pari passu, pero ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplica? Y acá se abren 2 vertientes totalmente diferentes con las cuales Griesa podría aplicarlo. Porque, a ver, te lo voy a tratar de explicar con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que había 2 personas que tenían deuda argentina por 100 pesos en el año 2000, antes del default. ¿Okay? 100 pesos cada uno. Se produce el default, no se le paga a nadie hasta el año 2005. En el año 2005 una de las personas dice, acepto que en vez de 100, 25. ¿Estamos? Entonces ahora tenés, el otro no. Entonces el otro tiene su papelito de 100, pero que no le vienen pagando desde el año 2001, y el otro tiene un papelito de 25 que a partir del año 2005 le empezaron a pagar. Entonces ahora Griesa dice hay que aplicar la proporcionalidad. Entonces la pregunta, ¿cómo se aplica esa proporcionalidad? Y como la Cámara no tenía ni idea, le dijo Griesa, encárgate vos. Entonces Griesa tiene 2 opciones. Una es decirle, mira, te voy a aplicar la misma proporcionalidad del que entró en el canje. Pero muchos años después. Bueno, sí, le daría los intereses, pero dice, pero vamos a pagarle proporcional también 25 pesos por cada 100. Si Griesa decidiera eso, sería como obligarlos a los fondos buitres a aceptar el canje. O puede decidir
No, a ver, Hay que pagar el 100%. el 100%, porque acá hay una persona que tiene 25, no importa que tenía 100. Pero si le pagan el 100% de los fondos buitres, ¿qué pasa con los que cobraron el No, 25? él puede decir, acá tenés una persona que tiene un título ahora por 25, no por 100, pero porque aceptó Sí. un canje y se le estás pagando al 100%. Bueno, este señor tiene un papelito que dice 100, hay que Claro. pagarle 100. Entonces, Sería bastante embromado para el país. claro, ahí serían los 12.000 en full. Si querés aceptar el pari passu como si entraran los bonistas en el canje, en realidad terminaría siendo una buena decisión para Argentina, o una buena solución para Argentina, porque sería como forzar a los Bonistas a buitres aceptar el canje. Exactamente, así que, pero no sabemos, Charlie, Está qué bien, es lo que va a pero decir. como está la situación, ¿afecta a la economía argentina? Digo, Mirá, ¿le suma más interrogantes? Mira, a ver, los interrogantes que tiene la economía argentina hoy son infinitos. O sea, si miramos lo que fue la economía argentina hace un año y ahora... ¿Cambió radicalmente para menos? Y si nos tratamos de imaginar la economía dentro de un año, no sabemos si va a ser una economía donde va a haber una Junta Nacional de Granos, si las telefónicas van a estar estatizadas. Bueno, la estás hablando de una inflación economía con más intervención estatal, al menos. con más restricciones, o sea, cualquier cosa puede pasar. Si vamos a tener una economía con libertad de Eso no expresión. da mucha certidumbre, ¿no? Entonces, el tema acá es que el fallo también dice, vuelvo un minuto para cerrar la pregunta tuya de cómo afecta el fallo. El fallo dice que no, el gobierno argentino no puede cambiar la manera de pagar los bonos. Tiene que hacerlo vía el mismo mecanismo para justamente sacarle la plata para los fondos buitres. Si Argentina se pone una actitud, si querés, un poco, permitime la expresión, patoteril, de decir, mira, Bueno, no vamos a avisó cumplir... que va a recurrir a un tribunal bueno, superior. está bien, pero eso es una instancia judicial. Sí. Pero suponete que llegado el momento, Argentina dice, mira, yo no quiero pagarle a los fondos buitres, está obligado a no pagarles a la deuda que está en este momento siendo servida. Entonces sería que Argentina entrara de nuevo en un default, ¿ok? La verdad que me parece que eso es lo que en este momento, por eso este fallo generó tanto ruido en los mercados el viernes, porque bueno, abre eso y la verdad que estamos ante un gobierno que en vez de pagar 20 millones de dólares y traerse la fragata de Libertad a casa... Bueno, pero el gobierno dice que no lo paga para no reconocer el reclamo de los fondos buitres. Mira, el caso de Ghana hay que reconocer que está totalmente fuera de la jurisprudencia internacional. Porque también, así como hablábamos de la cláusula del pari passu, hay una cláusula en los bonos internacionales que se llama No se pueden embargar, la inmunidad soberana. Claro. No se puede embargar las cosas que hacen al funcionamiento del gobierno. Exactamente. ¿No? Y lo militar claramente está. Entonces no hay ningún antecedente en el mundo de embargar. Bueno, por eso, pero el gobierno dice, atrás de esto hay una maniobra. ¿Vos crees que hay una maniobra o es un desconocimiento Mira, de la justicia ganesa? yo menciono un caso que investigué hace unos años que se llama Transroad Limited contra el gobierno de Uganda, donde un juez de Uganda le da un embargo a un fondo inglés en Uganda. Y vos decís, qué raro, ¿no? Esto. Y lo que ocurrió después, cuando uno siguió viendo qué pasó con ese juicio, después uno encontró a los 2 o 3 semanas que el juez estaba protestando en los medios, que había arreglado una compensación con el fondo inglés y que le habían defaulteado a él. Así que yo digo, lo de Ghana para mí es una cosa que está fuera. Tenemos fuera 2 de minutos, esquema. aprovechémoslo. Sí. Tema especificación. ¿Hay cepo o no? ¿El dólar? ¿Cómo me preguntás si hay cepo? No, bueno, la Presidenta lo negó públicamente. No, por eso te digo, no, está perfecta la pregunta. Yo te digo, que la Presidenta diga que no hay cepo es como que me digan, ¿sabes qué? El obelisco no está en la 9 de julio. O sea, la gente no tiene libertad. Y lo más dramático es que con el atraso cambiario que tiene Argentina, las exportaciones siguen cayendo mes a mes y entonces el cepo va a seguir cada vez más fuerte. Porque el cepo, ¿qué es? Una manera de mantener... Si vos anticipás que va a haber cada vez más regulaciones en ese sentido. ¿Cómo no va a haber, Charlie, si tenés una economía con una inflación que sigue en el 25%, 25% para arriba? Kicillof hace un par de semanas en el Senado dijo que había que emitir más, así que si hay alguna más expectativa inflación para tener es que va a haber más inflación y con un atraso cambiario creciente. Federico, por lo que has dicho, el cuadro de situación, digo, por el tema del dólar, el tema de la inflación, el tema del reclamo externo, del cepo, no augurás un buen futuro inmediato de la economía. Mira, para mí la economía está como en el año 98, no sé si te acordás. El año 98 fue un año donde la convertibilidad con la crisis de Rusia, se produjo un aumento muy importante en el costo de capital. Y entonces la ecuación económica financiera de las empresas que tenía un salario alto en dólares en la convertibilidad y un costo de capital barato, sube el costo del capital y se quebró la ecuación económica financiera de las empresas. Y entraste en un estancamiento que duró 99, 2000, 2001 y terminaste teniendo una crisis en el 2001. Para mí la economía hoy está, Charlie, como en el año 98, es decir, el post-convertibilidad empezó con salarios en dólares muy baratos, costo de capital muy alto por el default,
con el tiempo los salarios en dólares fueron creciendo, el costo de capital todavía está más caro, porque la verdad que con todos estos líos que venimos hablando cada vez está más caro, la ecuación económica financiera de las empresas hoy está quebrada. Entonces eso quiere decir que no va a haber inversión, no va a haber aumento de la producción y Argentina no es que va a tener una crisis el año que viene, pero va a entrar en un estancamiento muy parecido al de aquellos años y la verdad que si el gobierno persiste con esta política de atrasar el tipo de cambio sistemáticamente con esta tasa de inflación, sí, en poco tiempo vamos a tener un problema muy significativo. Gracias por haber venido, Federico. Gracias a vos. En apenas un instante, después de la pausa, Fabián Perechoni, Carlos Fara, Hugo Aime, la imagen del gobierno, un año de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner, la imagen de la presidenta aquí en A24.